Y el subtítulo del mensaje en esta mañana es el lado equivocado del Jordán. El lado equivocado del Jordán, ¿no? Continuamos pues, rumbo a Jericó. Y la semana pasada veíamos cómo Dios volvía a desplegar su poder maravilloso, su poder grandioso, haciendo que las aguas del río Jordán, ¿no?, que bajaban allí desde la parte norte de la región de Palestina y desembocaban en el Mar Muerto, cuando comenzaron a pasar y los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, el arca del pacto, se mojaron los pies allí en la orilla del río. Las aguas que venían, el caudal que venía, pues se paró como si fuese un muro, y los sacerdotes con el arca se quedaron en la mitad de la cuenca del río, que podría tener incluso hasta unos 50 metros de ancho, y el pueblo pasó en seco, ¿no? ¿A dónde iban? Pues a conquistar Jericó. Y les recuerdo que esto es muy, muy particular, porque aquí no estamos hablando de un ejército, estamos hablando de todo el pueblo. Estaban también en la parte del ejército, la gente con sus armas y los que iban en pie de guerra, pero también iban pues, sus familias, sus hijos, su ganado, sus casas, sus cosas, ¿no? Y ahí estaban todo este pueblo atravesando el río Jordán. Desde luego, un pueblo más maduro, un pueblo con una fe diferente al pueblo que salió de Egipto, porque si recordamos la historia, toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto. Fueron tan cabezones y se portaron tan mal, tan quejicas y tan llorones, que Dios les dijo: vosotros no vais a ver la tierra prometida, vuestros hijos, ¿sí? Y todos estos que están pasando ahora a la tierra prometida, a Jericó, era una nueva generación, una generación, si se quiere, más madura. Ya había una casta sacerdotal bien definida, unos sacerdotes que se encargaban de la parte del templo, que se encargaban de llevar, en este caso, el arca del pacto, ¿no? Y a pesar de que Dios los había protegido durante toda su travesía en el desierto, se recuerdan, había pues una columna de fuego durante la noche que les daba calor, una nube de día para que los cubriese del sol y por lo tanto pues no se quemasen, no llegasen negritos, sino que estaban bien bonitos cuando llegaron allí. Sus calzados, sus ropas en 40 años no se gastaron. Dios estuvo con ellos, les dio de comer maná, pan del cielo, que por cierto, este es el episodio, lo veremos en domingos próximos, este es el episodio en el que el maná se acaba. Ya no llueve más maná. Ahora es el momento en que Dios les dice: habéis entrado en la promesa, en la tierra que fluye leche y miel, ahora buscaros la vida. Es momento de sembrar, es momento de cosechar, es momento de trabajar, porque ahora es vuestra responsabilidad. Ahora el maná se corta, ¿no? Como a veces pasa en nuestras vidas, cuando llegamos a cierta edad y ya no tenemos papá y mamá que nos haga la comida, y nos toca a nosotros buscarnos la vida, pues allí ese fue el paso que Dios le estaba dando también al pueblo de Israel, pero eso lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Pero ahora lo que tenemos es un pueblo más maduro, tenemos un pueblo que ya tenía como testimonio todo lo que habían vivido sus padres, la apertura del Mar Rojo, las plagas en Egipto, todo eso lo tenían como un testimonio, ¿no? Pero ahora ya no eran pues los mismos pusilánimes llorones que salieron de Egipto, que se quejaban por todo y que ofendían a Dios, aunque era un pueblo que Dios necesitaba seguir tratando con ellos. Obviamente el pueblo ya acaba de pasar el Jordán, y los últimos que quedaron allí en el río abierto eran los sacerdotes, que estuvieron esperando a que el último que pasase, y pues ya, cuando ya pasó, veremos algo que ocurrió más adelante, el próximo domingo, algo que Dios les mandó para testimonio. Pero el último que pasara, pues ya los sacerdotes se llevaban el arca del pacto,
Y en cuanto, dice la palabra, que en cuanto pasaron a la tierra seca, porque pues algo de mojadito habría, ¿no? Cuando ya tocaron tierra seca, que ya se acabó la cuenca del río, la orilla del río, del otro lado del Jordán, ya las aguas que estaban como en un muro allí paradas, volvieron a fluir, ¿no? Y ya estaban prácticamente en el lado de Jericó, todo el pueblo. Yo me imagino que allí en las torres de vigía, en las atalayas allí de Jericó, pues estaban viendo a los hebreos ya entrando o llegando, y la cosa ya se ponía un poquito más seria para ellos, ¿no? En cuanto al último del pueblo que terminaba de pasar, pues los sacerdotes siguieran adelante con la presencia del Señor. Y yo creo, hermanos, que para mí esto es una especie de... Aunque la Biblia no lo plantea así, para mí, yo lo veo así, esto es como un punto de no retorno. ¿Qué pasaba? Ellos pasaron el río volvió a su cauce y ahora ya no había más que hacer. Ahora estaban ya metidos en el berenjenal, ¿no? El río atrás estaba fluyendo, un río muy caudaloso. Delante tenían a Jericó. ¿Qué iban a hacer? ¿No? Echarle pierna, como dicen en Venezuela, ¿no? Apechugar allí, ir hacia adelante, era lo que tocaba en ese momento, ¿no? Y yo creo, hermanos, yo creo que en la vida del creyente pasa algo similar, y esto es la reflexión que yo quería traer en esta mañana. No vamos a avanzar mucho en la historia, pero yo quiero que nos llevemos algo en nuestro corazón, tanto los que nos escuchan allí en internet como vosotros y los que nos van a escuchar después. Quiero que nos llevemos algo en nuestro corazón. Cuando como creyentes llevamos cierto tiempo caminando en el Señor, llega un punto que es muy difícil volver atrás. Para mí, yo creo que mientras menos tiempo tenemos caminando en el Señor, es más fácil volver atrás. Pero cuando ya tenemos mucho tiempo caminando en el Señor, que ya lo conocemos a Él, que ya sabemos las cosas que Él ha hecho y que Él ha hecho cosas en nuestras vidas, y cada vez más conocemos la palabra y cada vez somos más maduros en la fe, para mí llega un momento que es muy difícil volver atrás. Sin embargo, hay personas que lo hacen. Y ese es el punto que yo quería resaltar en esta mañana, ¿no? A pesar de que tienen por delante una tierra para conquistar, a pesar de que hay una promesa divina que dice: yo voy a estar contigo y yo voy a luchar por ti y la conquista será una realidad, volver atrás parece muchas veces lo más sencillo. Y hay gente de nuestro pueblo, de nuestras iglesias, que lo hacen, se regresan, vuelven atrás. Y es que volver atrás significa no tener que preocuparse por luchar, por conquistar la tierra prometida. Yo les estaba comentando antes que ahora se acababa el maná. Ahora como que tocaba buscarse un poco la vida, luchar por lo que Dios había prometido. Y eso era hasta cierto punto un poco intimidante. Tocaba trabajar, ahora lo de los zapatos que no se gastaban se acabó. Lo de la ropa que no se gastaba se acabó. Ahora tenían una tierra buena para sembrar, para tener tu ganado con lana, para sembrar para telas y para cosas. Ahora tocaba buscarse la vida y trabajar en una tierra buena, en una tierra prometida, en una tierra maravillosa, pero tocaba trabajar, ¿no? Y tocaba conquistar eso de Jericó, que requería cierto empeño y cierto trabajo, ¿no? Pero nos pasa a nosotros como iglesia que cuando tenemos, o a algunos creyentes les pasa, no voy a decir que aquí pasa, pero a algunos creyentes les pasa que cuando ven eso que tienen delante dicen: yo creo que lo más fácil, lo mejor es regresarme, porque parece lo más sencillo, hermanos, y de hecho lo es. Quedarse sin hacer nada y regresarnos, no tener que preocuparnos por la fe. Ahora tengo que tener fe en que Dios me va a ayudar, porque yo no tengo un ejército que me pueda ayudar a conquistar a Jericó. Tengo que tener fe, una fe constante todos los días. Eso es muy demandante.
Y creo que lo más fácil era, yo me quedo tranquilito y mejor me devuelvo, ¿no? No hay que preocuparse por más nada. Las promesas de Dios, aunque son grandes, requieren lucha, requieren de nuestra parte para poder obtenerlas. Mateo capítulo 11, vamos a buscar Mateo 11, hermanos. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 11. 1. Mateo 11, capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra, desde los días, aquí está hablando Jesús, ¿vale? ¿11 qué? 11, 12. Aquí está hablando Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aunque este versículo tiene un cierto punto de controversia en cuanto a su interpretación, todo parece indicar que Jesús hablaba de la lucha que estaba teniendo. Aquí está hablando de Juan el Bautista, ¿no? ¿Se recuerdan de Juan el Bautista, no? Juan el Bautista estaba ya teniendo lucha, o más bien su predicación, porque Juan el Bautista fue la persona que Dios elige para preparar el camino del Mesías. Juan el Bautista fue un loco, flaquito, era flaquito porque no comía, se comía una lagartija ahí de vez en cuando, ¿no? Que estaba a unos 25, 30 kilómetros de Jerusalén, allí en el río Jordán, precisamente bautizando gente y predicando que la venida del Mesías sería inminente. Y bautizaba a la gente para perdón de los pecados, para un reencuentro con su fe, lejos de la religiosidad del judaísmo. Entonces Juan el Bautista en ese momento, tal vez para las autoridades judías, era una predicación, si se quiere, más bien inofensiva. No, pero ahí está el loco que tiene 7, 8 discípulos, porque también tenía discípulos, tenía seguidores, que está predicando esta locura. Por ahí lejos la gente va y se bautiza, déjalo quieto que haga sus locuras y sus cosas. No representaba una amenaza para Juan el Bautista, ¿no? Pero había un problema. Él era la voz de uno que clama en el desierto, dice la palabra. Había un problema. El Mesías, de quien él estaba hablando, ya estaba caminando por allí con él en la tierra, ¿no? Hace unos días atrás, hace unos domingos, bastantes domingos, estuvimos hablando de las palabras de Jesús en la cruz. Jesús dijo unas palabras en la cruz, allí en arameo, donde decía, Elí, Elí, lama sabactani. Entonces la gente cuando escuchó Elí, aquel día estábamos hablando de Elías, ¿no? Y la gente dijo, mira, Jesús está llamando a Elías. Era lo que la gente entendió en ese momento, ¿no? Y estuvimos hablando de qué es lo que significaba el nombre del profeta Elías y todo eso. Bueno, Elías era un profeta que estaba muy ligado, muy asociado a la venida del Mesías. Porque existe una profecía, lo hablamos también en ese momento, que decía en Malaquías, en el último libro del Nuevo Testamento, que asocia el día de juicio de Dios con la venida del Mesías. Entonces el judaísmo decía, antes de que venga el Mesías va a regresar Elías. Si se recuerdan, Elías no murió. Elías fue un profeta que fue arrebatado por unos carros de fuego, se lo llevó Dios y estaba por allí en el cielo esperando, ¿no? Y lo iban a tirar ahí en paracaídas o como sea. Entonces iba a llegar, iba a presentarse antes de que viniera el Mesías. Allí estaba Jesús, pero Elías no había aparecido por ningún lado. Elías seguía por allá volando en el espacio, quién sabe dónde, ¿no? Entonces, para el judaísmo era importante que Elías viniese y preparase el camino del Mesías. Pero Elías no había aparecido por ningún lado. Sin embargo, en el capítulo 11 de Mateo, si lo leemos, no lo vamos a leer en esa parte, pero lo podéis leer en casa. Jesús dice, Elías es Juan, el que está preparando el camino del Mesías. No porque
el espíritu de Elías se metió en Juan o porque Elías reencarnó en Juan. Nosotros no creemos en ese tipo de cosas, no. Era porque Juan, el Bautista, espiritualmente estaba predicando el reino de los cielos y estaba preparando la venida del Mesías. Era una especie de Elías que estuvo antes del Mesías, ¿no? Aquí se está cumpliendo la profecía, estaba diciendo Jesús, ¿no? Aunque Elías no forma parte de la ecuación, Jesús dice en Mateo 11 que el que había de venir era Juan, ¿no? Quien estaba siendo utilizado como instrumento profético de la venida del Mesías. Se estaba preparando el camino precisamente para el reino de los cielos aquí en la tierra, en la persona de Jesucristo. Y como decíamos antes, aunque la predicación de Juan no era una amenaza para los judíos, precisamente al aparecer Jesús, porque recuérdense que decía Juan, va a venir uno del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la cuerdita de las sandalias, ¿no? Que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y mientras eso se quedase en teoría, a la gente, a los líderes religiosos de judíos no les importaba. Pero ¿qué pasa? Que el hombre apareció y Juan apuntó, dijo, este es. Uy, allí la cosa se complica. Porque una predicación que era aparentemente inofensiva, ahora ya tiene un protagonista. Y todas las personas, no solamente los discípulos de Juan, sino todas las personas que habían ido a bautizarse con Juan y que habían escuchado la preparación del reino, el Mesías que iba a venir, también estaban de alguna manera certificando la predicación, autenticando la predicación de Juan el Bautista, y se estaban dando cuenta de que ese de quien habló Juan el Bautista, que ellos se bautizaron también, estaba caminando entre ellos. Ya la cosa se ponía un poco más peligrosa. Y es allí donde Jesús dice, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. La cosa ya se está poniendo mucho más complicada, porque ya no es un discurso teórico. Ahora el Mesías estaba caminando entre ellos y eso no les estaba gustando al sistema religioso de los judíos. El reino de los cielos comenzó a sufrir violencia. Juan el Bautista ya no era un loco. Dice la palabra que Jesús le decía, bueno, a Juan el Bautista le decían, pues este es un endemoniado porque no come nada. Sería un flaquito así que daba tristeza. Y a Jesús le decían, este es un comelón, porque se la pasa comiendo y bebiendo vino con los pecadores y con los publicanos, ¿no? O sea, no se contentaban con nada, ¿no? Pero de alguna manera, ahora el reino de los cielos estaba teniendo encontronazos con el sistema, porque la cosa ya no era un discurso inofensivo. El reino de los cielos, representado en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, ya estaba caminando sobre la tierra y comenzaba a sufrir violencia. No encajaba con el sistema religioso. No había venido Elías para ellos. No era el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando, porque no tenía ni caballo, ni tenía espada, ni era un líder político. Era un pobre loco que no tenía dónde recostar su cabeza, que predicaba una cosa revolucionaria. Eso no concordaba con el sistema, no le gustaba al sistema, era demasiado revolucionario, demasiado disruptivo como para dejar que pululara por allí libremente el hombre. Al final por eso es que lo crucificaron, ¿no? Porque dijeron, pues esto no puede seguir así, hay que luchar contra él. Y allí es donde el Señor dice, el reino de los cielos sufre violencia, sufre antagonismo, están peleando la gente contra el reino de los cielos, hermanos, y eso es lo que pasa hoy en día también en este mundo, ¿no? El mundo dice, lo que está predicando la iglesia, lo que están diciendo los creyentes, los cristianos, eso a mí no me cuadra, ¿no? Lo que predica esta gente es peligroso, va en contra de la moral intachable que nosotros tenemos, de nuestros valores y de nuestra diversidad, del bienestar que se merece cada persona hoy en día, ¿no? La manera de pensar del mundo moderno. Y a esta gente que está predicando hay que atacarlos con violencia. Eso es lo que está pasando hoy en día. Ese es el pan de cada día, queridos hermanos. Un reino de los cielos que hasta el día de hoy está sufriendo violencia.
está sufriendo violencia. Tenemos hermanos nuestros en países fundamentalistas islámicos que los están matando todos los días. Nosotros aquí estamos contentos con aire acondicionado, pero esta gente los están quemando vivos, están abusando de sus mujeres, están matando a sus hijos por simplemente ser cristianos. El reino de los cielos sufriendo violencia en países como el Corea del Norte. En Corea del Norte los padres cristianos tienen que esconder su fe de sus propios hijos. No vaya a ser que a los chiquitos en su inocencia y en su cosa se les salga una palabra en el colegio y el profesor diga, cristiano. Y al otro día están todos presos en la cárcel, castigados. Simplemente por ser cristianos, simplemente por amar a Jesús. Aquí mismo en Europa ya estamos sufriendo las consecuencias de todas estas cosas, ¿no? Hay prohibición de predicar la palabra, hay prohibición de orar en público en ciertos lugares, de decir ciertas palabras, ¿no? Hay prohibición de levantar la voz y de dar nuestra opinión basada pues en la palabra del Señor. Hoy en día vivimos, hermanos, en una religión humanista y antropocéntrica, que todo gira alrededor del hombre. En lugar de girar alrededor del Creador, que es el que nos ama, que nos cuida, que nos creó, gira alrededor del hombre, ¿no? Todo gira alrededor de que tú te sientas bien y que el otro se sienta bien. Ay, cuidado, yo tengo que tener cuidado que el otro se vaya a sentir mal, ¿no? Entonces tenemos que protegernos a todos para que todos nos sintamos bien. Todo gira alrededor del bienestar nuestro, del bienestar del hombre, ¿no? Y lo peor de todo es que hoy en día es algo muy curioso, porque hoy en día son las demás personas las que te deben validar a ti. Para tú sentirte bien, todas las demás personas te tienen que validar a ti. Si yo quiero que mi pronombre, por ejemplo, no sea él, yo soy un hombre, y a mí no quiero que me digan él, quiero que me digan ellas, qué sé yo, porque a mí me sale así de lo profundo del corazón, que me llamen ellas, ¿no? Y tú no me estás llamando como yo quiero que tú me llames a mí, ¿no? Entonces tú te puedes meter en un problema, porque tú no estás utilizando el pronombre que yo quiero que utilices conmigo, ¿no? Te puedes meter en un problema grave, ¿no? Entonces, hoy en día, tristemente, para muchas personas, son las otras personas las que te deben validar a ti. O sea, si tú no me validas a mí con el pronombre que yo quiero, ay, yo me siento mal, me siento ofendido, estoy triste porque tú no me estás validando a mí. Son las demás personas los que lo tienen que validar a ellos. No por nada, hermano, estamos conviviendo con una generación que se les ha bautizado como la generación de cristal o los cristalitos, porque por cualquier cosa se rompen, por cualquier cosa se ofenden, ¿no? Y el problema es que cuando ellos se ofenden, la sociedad les está haciendo caso. Les hace caso, hermanos. Es como cuando todos aquí, la mayoría hemos sido padres, ¿no? ¿Quién no ha tenido... ¿quién no ha experimentado una pataleta de su hijo cuando era pequeño? Porque quería un chuche, porque quería un juguete, y se ponen pataleta, ¿no? Y se ponen a chillar, y se ponen a llorar, y zapatean, y se tiran al suelo, y les da un soponcio y una cosa, ¿no? Entonces, como el niño hace la pataleta, ¿no? ¿Qué es lo más rápido? ¿Qué es lo más efectivo? ¿Qué es lo mejor para que el niño se calle? ¿Tú quieres un chupa chup? Pues toma el chupa chup, ¡pum! Se cayó. Eso es lo mejor, ¿no? O el juguete que quiere. Esa es la manera más rápida, más expedita y más efectiva de callar al enano ese con su capricho, ¿no? Comprándole su capricho, ¿no? Pero es lo peor que se le puede hacer al niño. Es lo peor que se le puede hacer al niño, ¿no? Y hoy en día, la sociedad, ¿qué está haciendo? Pues tiene camiones de chupa chup. Camiones de chupachú para metérselo en la boca a los niños llorones. Tú te estás quejando porque a ti no te gusta esto. Toma tu chupachú. Ya está. Eso es lo que hace el sistema hoy en día, ¿no? Las consecuencias de manera inmediata no se ven, pero se van a ver.
las vamos a experimentar, van a llegar, ¿no? Y el reino de los cielos, queridos hermanos, es una cosa completamente diferente. Al creyente no lo valida el otro. A ti no te valida ninguna persona, con ningún pronombre, con ningún adjetivo que te puedan poner. A nosotros no nos valida nadie, ¿no? A nosotros nos valida el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él es quien dice quién somos. Él es quien dice qué somos. Él es quien dice que somos perdonados, que somos aceptos en el amado, que somos la niña de sus ojos, que somos nuevas criaturas, que tenemos un corazón nuevo, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que Él está por nosotros, aunque todos estén contra nosotros. Él es quien nos valida a nosotros, no el sistema, no la gente. Una cosa completamente contrario. A nosotros los creyentes no nos valida el sistema. Al creyente lo valida el Rey de Reyes y Señor de los señores. Al creyente lo valida Dios. Él es quien le da su identidad, ¿no? Y no te extrañe, queridos hermanos, si tú quieres algo y haces una pataleta, porque nosotros también hacemos pataletas, ¿no? Dios no te tranquiliza a la primera con tu chupachú divino. Toma tu chupachú, Dios no hace eso. Toma tu chupachú, ¿no? Porque Él es un ser grande en sabiduría y su tiempo es perfecto, hermano, y conoce nuestros corazones y conoce el tiempo correcto, ¿no? Y aunque la pataleta dure años, Dios sabe la pataleta te va a durar, pues patalea, llora, quéjate todo lo que tú quieras, ¿no? Porque Él sabe cómo tratarnos y cuándo darnos lo que nosotros necesitamos o no darnos. Que la pataleta nos dure todo el tiempo que nos tiene que durar hasta que aprendamos lo que nosotros tengamos que aprender. Así funciona, queridos hermanos, en el reino de los cielos. Dios no nos da el chupachú para callarnos la boca. Mira, cállate la boca, chico, toma tu chupachú, toma tu capricho. Así no funciona. El mundo lo hace así. Dios, nuestro Dios, el que valida nuestra identidad, el que nos dice quiénes somos, lo hace de una manera completamente diferente, hasta que aprendamos lo que tengamos que aprender y salgamos refinados como el oro. Eso es el reino de los cielos, hermano. El reino de los cielos, sufriendo violencia, porque aquí vamos a tener antagonismo, porque vamos a hablar un idioma completamente diferente, porque vamos a decir cosas completamente diferentes, hermanos. El versículo 12 dice: solo los violentos se apoderan de ese reino. Esa violencia que nosotros tenemos que tener, porque tenemos que ser violentos para apoderarnos del reino de los cielos, porque sufre violencia, sufre antagonismo, sufre cosas que están en contra. Esa violencia no se trata de llevar una pistola, de llevar una espada, de tener quizás una actitud chulesca y de disputa, de estar peleando todo el tiempo, sino de como creyentes tener una actitud resolutiva, una actitud firme, una actitud de un hombre y una mujer que levanten su voz cuando hay que levantarla, sin importar las consecuencias, una actitud de constancia en la oración, en lectura de la palabra, de esa actitud que dice: aunque me caiga, porque me voy a caer, porque voy a tropezar, me voy a levantar en el nombre de Jesús y voy a seguir adelante. Esa es la actitud violenta que nosotros los creyentes tenemos que tener. No ir por ahí con un machete reventando cosas, sino ser constantes en oración, ser hombres y mujeres de testimonios, hombres y mujeres que busquemos la santidad de Dios, una actitud de ser un verdadero testimonio del Evangelio delante de las demás personas, de marcar la diferencia. Ese es el tipo de violencia y que al mundo no le gusta pero absolutamente nada. Pero esa es una violencia que nosotros tenemos que tener. Es el tipo de violencia que tienen los que arrebatan el reino de los cielos, pero eso cuesta. Eso no es fácil, no siempre es fácil. Hay veces que cuesta más que otras veces, pero la mayoría de las veces cuesta mucho. Uno de los mandatos principales del Evangelio es: niégate a ti mismo. Eso es difícil. Negarnos a nosotros mismos es difícil. Eso cuesta una barbaridad, porque significa deponer el orgullo, significa morir a nosotros mismos, significa muchas veces callarnos la boca cuando tenemos razón y queremos decir que porque yo tengo la razón. O tantas otras cosas. Significa muchas veces que no se den cuenta o que
no se den cuenta de algo que hemos hecho, porque lo hemos hecho beneficiando, ¿no?, a otras personas, ¿no? Y tenemos que estar calladitos porque, bueno, lo hago para beneficiar al otro, para que el otro sea bendecido. No quiero brillar yo, me niego a mí mismo, ¿no? Significa que lo primero no es lo que me gusta o lo que me agrada a mí, sino que lo que le gusta a Dios y lo que le agrada a Dios. Y yo, calladito, ¿no? No lo que me haga sentir bien a mí. Al contrario del mundo. El mundo es lo que a mí me haga sentir. Eso ven para acá. Negarnos a nosotros mismos es lo contrario. No, lo que me hace sentir bien a mí, si choca con lo que le hace sentir bien, lo que no le lo que no le agrada al Señor, entonces yo me niego a mí mismo. Y hay que ser violentos, hermanos, para tener esa actitud en la vida como creyentes. Eso cuesta, ¿no? Y por eso hay personas que cuando han transcurrido un camino, y volvemos a lo que estábamos antes, ¿no?, cuando han transcurrido un camino caminando, un trecho ya caminando en el Evangelio, se dan cuenta de que este reto tiene una cuota de sacrificio, una cuota de violencia. Entonces dicen, pues yo no sigo por aquí. No, para mí lo más fácil es volver atrás, irme al lado equivocado del Jordán. En la palabra, hermanos, no tenemos evidencia, es cierto, de que alguno haya regresado por el miedo, o por la pereza, o por lo que sea, cuando el pueblo pasó en seco. Pero sí vimos anteriormente a sus padres, al pueblo de Israel, quejándose allí de la falta de agua, de la falta de comida, del calor, de los mosquitos. Por todo se quejaban, hasta el punto de llegar a decir, no, vamos a elegir un líder, ¿no?, así de patético y mediocre como nosotros, que nos regrese para Egipto y que nos vuelva a llevar allí como esclavos. Sí, era sacrificada la vida en Egipto, pero teníamos comidita gratis. Nos protegía ahí la policía de Egipto. Teníamos un techo ahí cutrecillo, pero techo al fin y al cabo. Y estábamos ahí de esclavos, dentro de nuestra zona de confort. Y cuando hay creyentes que se dan cuenta que lo que viene por delante requiere cuota de sacrificio, requiere lucha, se regresan al lado equivocado del Jordán. Hoy tenemos hermanos que han hecho eso, y que tristemente no los vemos aquí entre nosotros, no porque hoy hayan tenido que hacer otra cosa, porque tienen tiempo que no vienen para la iglesia, porque han visto tal vez alguna situación en la vida y han dicho, pues lo más fácil para mí es retroceder poquito a poquito, ¿no? Y quedarme en el lado equivocado del Jordán, porque allí tal vez hay cosas que me producen satisfacción, cosas que me gustan, cosas que me agradan, o simplemente porque era lo más fácil de hacer, porque me da miedo, ¿no?, seguir adelante, ¿no? Y yo he querido llegar a este punto, hermanos, para decirles eso, como iglesia, como creyentes, cuidado, cuidadito con volver atrás, cuidadito con regresarnos. Después de cierta caminata es mucho más difícil volver atrás, pero es posible hacerlo, ¿no? Yo no, en Egipto, yo no sé si hay alguno que se quedó del pueblo de Israel. Yo lo meditaba esta mañana y decía, puede ser que hay alguno se haya quedado, ¿no? Cuando lo sacó Moisés y se dio cuenta, pues mira, yo tengo aquí, qué sé yo, tengo una novia egipcia que la tengo allí, que me gusta mucho, pues yo me quedo, ¿no? Porque es más fácil para mí que caminar por el desierto por allá, que me voy a yo y me quedo. O tal vez uno que tenía cierta posición privilegiada, que ya tenía buen sueldo, y todo, yo me quedo aquí a lo segurito y tal, y qué sé yo. No hay ningún problema, pero regresarse después de 40 años dando vuelta en el desierto iba a ser muy complicado. Sin embargo, existe la posibilidad y cabe la posibilidad, y nos pasa a nosotros con nuestros hermanos que tienen cierto trayecto caminando con el Señor, y llega un momento que se vuelven para atrás y se regresan. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque nos puede pasar, queridos hermanos, a nosotros también. Si tomamos la ilustración del paso del pueblo hebreo cruzando el Jordán, regresar atrás significa tener que pasar por situaciones en donde Dios ya no está al control. Estamos nosotros solos, hermanos. Los sacerdotes que sostenían el arca de la alianza ya habían pasado para el lugar, para el lado correcto del Jordán.
regresarnos significa tener que pasar el río a nado, a como sea, hacernos una barquita, un tronquito que nos ayudara a flotar o lo que sea, o simplemente, lo más fácil, dejarnos llevar por la corriente, ¿no? Tirarnos en el río y que sea el Jordán que nos lleve. En algún lado terminaremos, ¿no? Porque yo no creo, francamente, que si alguno quería regresar para atrás, vaya y le dije a Josué, yo tengo un poquito de miedo. A mí me da pereza todo esto que hay que afrontar y Jericó, mira cómo están los muros, esto está un poco complicado. ¿Por qué no le dices a los sacerdotes que se regresen un momentito, se metan otra vez allí en el río, paren las aguas y yo paso tranquilito y no creo que Josué vaya a decir a los sacerdotes chiflar, vengo para ayudar a Pepito que quiere regresar? No va a pasar, eso no va a pasar, ¿no? Josué no le iba a decir eso a los sacerdotes, ¿no? El que se devuelve le toca hacerlo solo, y eso es lo triste, hermano. Tener hermanos que deciden regresar y se van solos, y tener que cruzar el río, esta vez con caudal. Y es muy probable que se lo lleve la corriente, como decíamos antes, ¿no? Porque es lo más fácil, ¿no? Me quedo tranquilito y que me lleve la corriente, ¿no? Es lo más fácil que la corriente nos conduzca, porque no hay que hacer nada, no hay que ni nadar. Ahí me dejo que el río me lleve, ¿no? Y yo voy donde los demás van y hago todo lo que los demás hacen. Y yo pienso y digo como todo el mundo, como los borregos, ¿no? Si los borregos van para este lado, pues yo también me voy para allá, que es lo más fácil, ¿no? A nadie me dice nada, yo me voy con todos, ¿no? Si se van para este lado, pues yo también me voy para el otro lado, ¿no? La corriente del Jordán desembocaba en el mar muerto. ¿Dónde termina la gente que se lo lleva, que se lo lleva la corriente, ¿no? En un lugar donde solo hay muerte. ¿Sabes que en el mar muerto tiene tal concentración de sal que no puede vivir ningún pez, no hay vida en ese mar, salvo pues algunas algas que están especializadas y algunos microorganismos y tal vez las cucarachas, porque esas bichas viven en todos lados, no las matan nadie, qué asco que me dan. Allí en el mar, allí no hay vida, y allí es donde termina la persona que se lo lleva la corriente, en los lugares donde la vida es imposible, donde las condiciones para la vida son inexistentes. Y si logras cruzar la orilla regresándote, vas a quedarte en el lado equivocado del Jordán. Y este es el problema, hermano. Lo peor no es que estás solo en el lado equivocado del Jordán. Lo peor no es que te encuentras en una tierra enemiga, en el lado equivocado del Jordán. Lo peor no es que el pueblo tuyo, el pueblo que compartía tu identidad, tu fe, tus hermanos en la fe, están del otro lado y tú estás solo de este lado del Jordán, ¿no? Lo peor es que en el lado equivocado del Jordán estás sin la presencia de Dios, porque la presencia de Dios va con el pueblo allí delante. Eso es lo peor, hermanos. Eso es lo peor, es la tristeza que tenemos que tener por aquellos que ya no están con nosotros, que se han regresado por lo que sea, están sin la presencia del Señor. Y es lo que nos puede pasar a nosotros si nos regresamos también, nos quedamos sin la presencia del Señor. Hermanos, después que el becerro de oro, en Éxodo 33, ¿se acuerdan del becerro que hicieron de oro con todos los pendientes y las cadenas? Hicieron un becerro mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley arriba. Cuando después de ese episodio, ellos estaban todavía allí, tenían pocos meses de haber salido de la tierra de Egipto. Dice la palabra en el capítulo siguiente, en el 34 de Éxodo, que Moisés hablaba cara a cara con Dios. O sea, que la relación de Moisés era tal que era como si estuviese hablando con el compañero, ¿no? Se sentaban ahí delante y, Dios, ¿qué tal? ¿Nos tomamos algo o lo que sea? Era así la relación que Moisés tenía con Dios. Y el Señor le promete, en ese punto de su relación, le promete que iba a estar con él en toda la aventura que le tocaba vivir, que era la travesía del pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida. Y hay un versículo, o dos versículos que son maravillosos, que lo encontramos en Éxodo 33,
capítulos 14 y 15. Éxodo 33, 14 y 15, si queréis lo leo para que no tengamos que buscar. Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira qué palabras tan lindas. Yo voy a estar contigo y te voy a hacer descansar. Es decir, voy a hacer que no tengas estrés, voy a hacer que estés reposado, que lleves las cosas suavecitas en tus tareas. Y mira lo que Moisés le dice a Dios. Moisés respondió, versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tú no vienes conmigo, es que no vale la pena. Yo voy donde estés tú, Señor. Si tú vas para adelante, yo voy para adelante. Si tú te detienes, yo me detengo contigo. Si vas para la izquierda, yo voy para la izquierda. Si vas para la derecha, yo voy para la derecha. No quiero estar sin tu presencia. Y esto es lo peor de volver atrás, hermanos. Que la presencia del Señor vaya con su pueblo y tú vas a estar solito si es que decides volver atrás. Porque no importan las circunstancias en las que nos encontremos, hermanos. No importa cuán difícil sea la empresa que tengamos que enfrentar para poder conquistar esa victoria, esa batalla que necesitamos ganar. Lo único que importa es que la presencia de Dios esté con nosotros en nuestras vidas, en esa situación. Y del lado equivocado del Jordán no está la presencia del Señor. Hermanos, todos nosotros estamos en un punto de no retorno. Hemos caminado lo suficiente para el Señor como para que sea muy complicado regresar atrás, pero es posible que regresemos. Cuidado. Vuelvo y repito, cuidado con eso, hermano. Sigamos adelante, seamos valientes. El mandato que Dios le dio a Josué también es para nosotros. No, sé valiente, esfuérzate, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, ¿no? Por el camino angosto cuesta caminar. Es un camino angosto. Por la puerta angosta cuesta pasar, porque es una puerta angosta, ¿no? Pero por el camino ancho, que es sencillo de caminar, y por la puerta ancha, que es fácil de pasar, lleva a la perdición. Es lo que nos dice su palabra. Por mucho que nos cueste, por mucho que haya que luchar, porque hay que luchar para conquistar, no hay vuelta atrás, hermanos. Seamos fieles, seamos valientes, seamos violentos, ¿no? Seamos firmes, seamos coherentes con nuestra fe, seamos hombres y mujeres de testimonio y estemos en el lado correcto del Jordán, donde está la presencia del Señor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa y preciosa.